Capitalismo. Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado, dado que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma de satisfacer las necesidades humanas con los recursos limitados que dispone. El capitalismo se considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Por ello, creen necesario promover la propiedad privada y la competencia. Los factores fundamentales de producción son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios momentáneos y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. El capitalismo y socialismo. Las economías capitalistas se caracterizan principalmente porque empresas e individuos producen e intercambian bienes y servicios en el mercado por medio de transacciones económicas a través de determinados precios. De este modo, puede señalarse que es el individuo el que por medio de organizaciones empresariales o financieras lleva la iniciativa económica y toma de decisiones. El sistema opuesto en términos de propiedad privada al capitalismo es el socialismo, que básicamente defiende el concepto de propiedad social de los elementos de producción o de los bienes. Ejemplos de capitalismo. Estados Unidos es el país al que más se le identifica con capitalismo, particularmente en la época de las Guerras Frías, cuando se caracterizó por ser antagonista de la URSS, donde se implantó un sistema comunista. Relación entre el capitalismo con la realidad. El capitalismo sobrevivió a la llamada gripe española de 1918 a 1919 y también al tremendo desplome global producido por la Gran Depresión. Demostró una inusual resiliencia, precozmente advertida por los clásicos del máximo para progresar la crisis e incluso salir fortalecidos de ella. Uno de los proyectos que más se ha repetido desde diferentes orillas es la crisis del coronavirus. Personas, empresas y países no podrán seguir operando como lo hacían antes. Es evidente que el sistema económico actual tiene muchas fallas que no serán mejoradas. El neoliberalismo es un modelo económico basado en la doctrina del liberalismo económico y está en el sistema capitalista. Quienes defienden el neoliberalismo se llaman neoliberales, apoyan claramente la liberación de los temas económicos, lo que significa que el mercado está completamente abierto, promoviendo así el libre comercio sobre la base de la desregulación. El neoliberalismo surgió en 1930 como una forma de superar la crisis de la Bolsa de Nueva York de 1929, que puso bajo control al mercado de valores. Además, el neoliberalismo promueve el fortalecimiento de la economía nacional en todo su conjunto de teorías e ideologías, pero parte de la idea de una división del trabajo a gran escala para ingresar al proceso de globalización la llamada internacional, división del trabajo, mercado. Cada país fortalece y promueve su economía en un sector específico. En lo que respecta a los países latinoamericanos, la agricultura, la ganadería y otras actividades importantes son los principales motores para ingresar a esta división internacional del trabajo, mientras que los países europeos y Estados Unidos han mejorado sus capacidades industriales y su desarrollo tecnológico. El neoliberalismo puede derivar el concepto actual de posverdad
Como dijo Fernando Brócano, la industria y fabricación de información producirá reacciones emocionales que nada tienen que ver con la realidad. No es una actitud más o menos escéptica y complaciente de los intelectuales, pero es una forma en la que la información fabricada circula de una nueva forma en los medios de comunicación, la política, las instituciones estatales e incluso los mercados y las empresas. En otras palabras, ignore los hechos, la desinformación es extremadamente insensible. La nueva generación, donde podemos recurrir al inexacto nombre de millennials, es la heredera del semillero ideológico y cultural. Su cosmovisión se basa en la idea de que el país debe ser viciado con iniciativa privada y de lo más descarado. Todo esto está mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. La pandemia no es solo un problema médico, sino también un problema social. Desde la década de 1970, la expansión del neoliberalismo ha contribuido y ha habido al menos 4 pandemias en el mundo. Entre ellas, se esperaba que la pandemia del COVID-19 se viera afectada por la crisis económica mucho antes de que apareciera. La restricción de órdenes crueles, porque las señales del mercado son obvias. A continuación hablaremos sobre la deuda externa. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero y se compone de deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Los efectos de la deuda externa dependen de las razones que la justifican. De esta forma, si el endeudamiento fue utilizado para una inversión, tendrá un efecto positivo, ya que permitirá alcanzar un mayor desarrollo a futuro, el que habría sido imposible sin poder contar con los recursos rápidamente. Relación de la deuda externa con la realidad. El 2021 va a ser el año de la segunda ola de respuesta ante la crisis del COVID-19 y su contenido y enfoque aún están por escribirse. Incertidumbre es la palabra clave. La incertidumbre acerca de la duración, profundidad y trayectoria de la salida de la crisis hacen que en este 2021 las tensiones y necesidades financieras y fiscales cobren aún más importancia. Las medidas adoptadas en el 2020 para abordar los problemas de financiación y sobreendeudamiento han resultado a todas luces insuficientes. Las necesidades de financiación para cubrir los agujeros son superiores al 20%, sumados a las mayores necesidades derivadas de la crisis, y el recurso a la deuda se ha convertido en la regla general. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la gestación de un nuevo orden económico mundial. Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética se alzaron como las naciones triunfantes de la guerra, generándose una lucha ideológica por tratar de imponer y expandir las bondades de sus respectivos sistemas económicos y políticos, capitalismo versus comunismo, la cual se prolongó hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Los acuerdos de Bretton Woods dieron lugar a la Conferencia Monetaria y Financiera en 1944, que marcó la pauta de lo que en ese momento se denominó el nuevo orden económico internacional. De esta conferencia surgieron las primeras instituciones económicas mundiales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tenían como objetivo la regulación del comercio internacional, organizaciones que marcaron la hegemonía económica de los Estados Unidos de Norteamérica, quien fue quien determinó las primeras reglas
del comercio mundial de acuerdo a sus intereses, como por ejemplo la determinación de un tipo de cambio fijo fundado sobre el patrón oro y como moneda intercambio única el dólar. Los demás países deberían de fijar el precio de sus monedas con relación a aquella. Para 1948, con la idea de sustituir la falta de una organización internacional de mercado, fue creado el Acuerdo General de Aranceles y de Comercio. La década de los 70 trajo fin de los sistemas de cambio fijo contra el dólar a partir de la devaluación del dólar por el presidente Nixon y la renuncia a la conversión del dólar a oro. A partir de los 80 se presentó un nuevo modelo económico llamado neoliberalismo, que bajo el auspicio ideológico de Hayek y Friedman y político de Thatcher y Reagan, se introdujo en Occidente como respuesta a las crisis económicas generadas en los estados nacionales, originadas por el exceso de intervencionismo. La economía mundial está en transición hacia un nuevo orden, hacia una nueva estructura global. Se ha transformado la base técnica de la producción mundial, el aparato productivo y la estructura de la matriz insumo-producto mundial, y se está conformando una nueva división internacional del trabajo. Se están redefiniendo las relaciones entre las diferentes naciones y están cambiando la forma de los estados, así como el ámbito y la amplitud de injerencia y acción. Asimismo, están cambiando las relaciones mundiales que las representan. También están cambiando las formas de pensamiento, las ciencias sociales, las ideologías y los estilos de vida en su cotidianidad. Realmente está surgiendo un nuevo bloque histórico mundial en toda la extensión de la palabra.